Hola antropocosas. He decidido resucitar este canal que abrí hace 2 años y pico y dejé de utilizar hace 2 años y pico básicamente porque me da la gana y porque soy una persona que se aburre mucho. Y qué mejor excusa para hacerlo que hablar de lo que todo el mundo habla ahora mismo en la red, que es el teaser de Star Wars Episodio 7. Y porque es una buena forma de conseguir visitas. ¿Y qué ha pasado nada más lanzarse en la red el teaser? Pues lo de siempre, que hay una masa de gente o gentuza que se dedica a hacer básicamente esto. JJ Abrams, Disney, George Lucas, hijos de puta, la habéis cagado, os odio. Relajad la raja porque es un puñetero teaser, es un puto adelanto de minuto y medio de una película que se estrena dentro de 1 año. Y vamos, yo es que esta actitud no la entiendo, es como si cuando vais a follar, vuestra pareja en cuanto se desabrocha el primer botón del pantalón ya estáis en este plan. ¡Hijo de puta, me engañaste, la tienes pequeña, largo de mi casa! Vamos a hablar de lo que es el teaser en sí. Lo primero que aparece en el teaser es una voz en off. Hay gente que dice que es Benedict Cumberbatch, hay gente que dice que es Luke Skywalker, es Andy Serkis. Mi especulación respecto al personaje de Andy Serkis es que puede ser un maestro Jedi de los más antiguos de la nueva tropa de Jedis, desde que lo resucitó Luke Skywalker, o puede ser uno de los nuevos villanos, un nuevo Sith. No tengo ni puta idea de quién va a ser Andy Serkis, la verdad. El primer personaje que aparece en el teaser es John Boyega. Voy a hacer un chiste racista por el simple hecho de que me hace gracia. 30 años esperando la secuela del Retorno Jedi para que lo primero que veamos es un negro. Ya está, me he quedado a gusto, tenía que soltarlo. John Boyega tiene una película de hace unos años que salió a la vez que Super 8 y que la peli está bastante guay, se llama Attack the Block. Por una vez los que ponen los títulos en las películas en España no la cagaron y lo dejaron tal cual. John Boyega tiene una gran responsabilidad, que es conseguir el primer personaje negro de la saga que me caiga bien. Lando me caía mal, el personaje de Samuel L. Jackson, que no me acuerdo cómo se llama, me parecía un soso de cojones, básicamente como casi todos los personajes de la trilogía moderna. También podemos ver a otros 2 nuevos personajes que son una chica montada en esa moto que parece un pendrive. El diseño de esta nave o moto voladora, pues mira, estoy acostumbrado a ver atrocidades dentro de esta saga estilísticas, porque vamos a dejarlo claro, no todas las naves que sean Star Wars son bonitas, pueden ser impactantes, pueden ser chulas, pero bonitas no. Se especula sobre que es la hija de Han Solo, Leia, o una descendiente de Luke Skywalker, y sí, tiene toda la pinta de que va a ser eso. Y luego también aparece otro personaje pilotando una de las X-Wing, y básicamente presentándonos estos 3 personajes, creo que ya nos han presentado al trío protagonista de la nueva trilogía. Creo que lo que quieren hacer es dar a esta nueva trilogía la espectacularidad que ha tenido la saga moderna en cuanto a efectos especiales, batallas, etc. Pero con el entusiasmo, la alegría, la simpatía, el buen rollo de la saga antigua. Y ahora pasemos a una de las polémicas del teaser. Vemos lo que se supone que es un Sith caminando por un bosque nevado, de espaldas a la cámara, saca el sable láser. Con sorpresa, porque este incorpora 2 pequeños filamentos que sobresalen de la empuñadura, en plan cruzadas, y eso hay que admitirlo, sorprender lo ha hecho. Pero ya puestos a hacer un sable de corte medieval, déjalo de acero, tío. Lo de los 2 láseres a mí me chirría un poco. Digo que me chirría porque así a primera vista el sable láser en cuanto pilla carne por medio se la cepilla. Y más que para proteger tu propia mano, que se supone que para eso es ese tipo de empuñadura, lo que vas a conseguir es cortarte tu propia mano. Pero bueno, el sable doble de Darth Maul funcionó. Aquí esto también puede tener una funcionalidad y al final nos mole. Y entonces sí que iríamos todos al Toys R Us o a la FNAC, a la zona de merchandising, perdiendo el culo para comprarnos uno. Los que tengan pasta, claro. Y ahora hablemos de lo que me la ha puesto dura de verdad en el teaser. El puto halcón milenario. En serio, solamente por ese corte del teaser del halcón milenario, la cámara siguiéndole y haciendo todas las volteretas que hace en el aire, aparte de ser firma de JJ Abrams clarísimamente, es la puta hostia. Y solamente eso, como aperitivo, ya merece la pena. Y ya está, la verdad es que el teaser tampoco da para mucho más. Para los que no sepáis leer o estéis ciegos, dale a me gusta o vuelve Jar Jar Binks, suscríbete que lo vamos a pasar de puta madre.
Haley Joel Osment en la actualidad después de zamparse una montaña de risquetos. No sé qué cojones hace una foto de Haley Joel Osment en mi ordenador. Hasta mi próximo vídeo, pues intentad que os vaya bien. La vida me refiero. Adiós.